En este video resolveré algunos ejercicios relacionados con los circuitos eléctricos de corriente continua. Y la fórmula que se utiliza es la que se encuentra en esta parte que dice fuerza electromotriz es igual a el producto de la intensidad de corriente que circula en un circuito por la resistencia efectiva que se encuentra en él. Pues esta fuerza electromotriz, en otros autores, también se conoce como lo que es un voltaje. Entonces, realmente la fórmula también la podemos encontrar de esta manera. Que si nosotros queremos conocer la intensidad, la resistencia que se encuentra multiplicando simplemente la vamos a pasar al lado contrario dividiendo, de tal suerte que encontraríamos una fórmula despejada como intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Bien, pretendo abordar lo que es el primer ejercicio. Ya saben que están referidos a lo que es la bibliografía de Tippens. Y el primero dice, un resistor de 5 ohms está conectado en serie con otra de 3 ohms y una batería de 16 volts. Encuentre la resistencia efectiva y la corriente en el circuito. Bueno, aunque no lo solicitaba el ejercicio, yo quise hacer de una vez el diagrama para empezarnos a familiarizar con ellos. Miren, este resistor de 5 ohms, aquí está. Vean la interpretación que se hace de él. Y la de 3 ohms o la resistencia de 3 ohms, vean que se encuentra en esta parte de aquí. Si yo pretendo unir estas dos resistencias o estos dos resistores, vean que en su punto de unión únicamente existen dos líneas. Y cuando se presentan únicamente dos líneas, se dice que es una conexión precisamente en serie. Bueno, tengo la fórmula lista para trabajar la resistencia efectiva en este caso. No es más que la suma de estos dos valores. Es decir, la resistencia 1, que vale 5 ohms, más la resistencia 2, que vale 3 ohms, y 5 más 3, definitivamente es un valor de 8, por supuesto con sus unidades de medida que corresponde a ohms. Bien, vamos a encontrar ahora lo que es la intensidad que circula en este circuito. Nótese que una batería tiene dos polos, uno positivo y uno negativo. Por cierto, la corriente eléctrica siempre parte del polo positivo, recorre todo el circuito y llega en este caso al negativo y es un paso continuo de corriente. Bueno, vamos a sustituir en este caso una fuerza electromotriz o un voltaje de 16 volts por una resistencia efectiva entre 8 ohms. 16 entre 8, muy sencillo, sabemos que corresponde a 2. Y por supuesto que cuando tenemos volts sobre ohms, la unidad de medida que surge es amperes o amperios, que representa realmente la intensidad de la corriente. Y de esa manera ya tenemos tanto la resistencia efectiva como la corriente que circula en ese circuito. Bien, ejercicio número 2. Dice, un resistor de 15 ohms, aquí puede observarse el resistor de 15 ohms, está conectado en paralelo con uno de 30 ohms. Aquí está el otro de 30 ohms. Y una fuente de fuerza electromotriz de 30 volts. Aquí está el de 30 volts. Hay la resistencia efectiva y la corriente total suministrada. Pues bien, quiero que observen ahora la diferencia de un circuito en paralelo con respecto a uno en serie. Si yo trato de unir esta resistencia con esta otra, nótese que aparte de tener dos, vamos a decir, alambres, también existe uno adicional. Es decir, si encontramos tres líneas que están en cuestión, definitivamente siempre se va a tratar de un circuito en paralelo. Pues bien,
vamos a trabajar. Ya me adelanté a colocar la fórmula. Entonces ahora simple y sencillamente vamos a hacer la sustitución correspondiente. En este caso el numerador es 1. 1 sobre el valor de la primera resistencia, que está referida en este caso a 15 ohms. Entonces aquí colocamos 15. Más en este caso 1 entre el valor de la otra resistencia, que vale 30 en este caso. Efectuamos nuestras operaciones para encontrar lo que es la resistencia efectiva, colocando el valor de 1 entre paréntesis 1 entre 15 más 1 entre 30. Por supuesto, cerramos paréntesis y damos un igual, encontrando en este caso un valor de 10 ohms. Entonces, vamos a poner aquí la resistencia efectiva de 10 ohms. Encontramos de igual manera la intensidad que circula en este caso en este circuito. Y tendríamos en este caso el valor de un voltaje de 30 volts sobre 10 ohms. Y 30 entre 10, muy sencillo, sabemos que corresponde a 3. Y la unidad de medida definitivamente son amperes. Bien, vámonos a un ejercicio que viene a continuación, el cual dice, en el problema 28.2, es decir, en el ejercicio que acabamos en este caso de resolver, es decir, en este de aquí, dice, determine la corriente en los resistores de 15 y 30 ohms. Entonces vamos a conocer la intensidad en cada uno de ellos. Bueno, entonces si pretendemos conocer la intensidad, definitivamente sabemos que la fórmula es voltaje sobre resistencia. Y yo voy a conocer la intensidad que se encuentra, voy a empezar con la resistencia de 15 ohms. Entonces aquí la voy a trabajar. Sustituyo primeramente lo que es el voltaje. Entonces aquí corresponde a 30 volts. Y vamos a dividir en este caso entre 15 ohms. Llevamos a efecto nuestra operación. 30 entre 15 sabemos que corresponde a 2 amperes. Entonces, al llegar aquí la corriente de 3 amperes, una parte de esa corriente viene para acá. Y otra parte definitivamente fluye para acá. Pues cuando pasa precisamente por la resistencia de 15 ohms, aquí va a haber una corriente precisamente de 2 amperes. Ahora bien, voy a conocer la intensidad que circula en esta resistencia de 30 ohms. Aplicando la misma fórmula, el voltaje en el numerador, que en este caso es 30 volts. Y entre 30 ohms, efectuando nuestra operación, 30 entre 30 sabemos que es igual a 1 y la unidad de medida corresponde a amperes. Entonces, por esta resistencia de 30 ohms va a pasar una corriente de 1 ampere. Bien, vamos a trabajar el siguiente ejercicio. Dice así, un resistor de 18 ohms y otro de 9 ohms se conectan primero en paralelo. Véanlos, aquí ya están en paralelo esos dos resistores. Y después en serie. Vean que aquí ya está el circuito también en serie. Con una batería de 24 volts. Vean que se tiene la batería de 24 volts tanto en el de paralelo como en el de serie. Muy bien. Posteriormente, obtenga la resistencia efectiva y la corriente total que suministra la batería en cada conexión. Bueno, voy a empezar en este caso con el que se encuentra en paralelo. En este caso, sustituyendo, sería 1, el valor de 1 entre la resistencia 1, que tiene un valor, si gustan, de 18 ohms, más 1, en este caso, sobre el valor de 9. Y vamos a llevar a efecto nuestra operación. Pondríamos en pantalla 1 entre paréntesis
1 entre 18 más 1 entre 9. Cerramos paréntesis y al dar un igual nos da un valor, en este caso, de 6 ohms. Entonces ya tenemos un valor de 6 ohms en la resistencia efectiva. Conoceremos ahora la intensidad que circula por este circuito, iniciando con la sustitución del voltaje, el cual vale 24 volts, entre una resistencia efectiva que vale 6 ohms. Y al efectuar nuestra operación, 24 entre 6, nos da precisamente un valor de 4 amperes. Y ya tenemos tanto la resistencia efectiva como la intensidad de la corriente de este circuito. Bien, vamos a resolver ahora el que se encuentra en serie. Simple y sencillamente, el valor de la resistencia 1 podemos iniciar con 9 y luego más el valor de 18. Y entonces, si a 18 le sumamos 9, definitivamente nos da un valor de 27. Por supuesto que van a ser ohms. Bien, vamos a encontrar ahora lo que es la intensidad que circula en este circuito. Sustituyendo el voltaje, que es en este caso 24 volts, o la fuerza electromotriz, como se le quiera llamar, y entre la resistencia efectiva, que son 27 ohms, llevamos a efecto nuestra división. Entonces tendríamos en este caso el valor de 24 entre 27 y nos da un valor de 0.8 y es, por cierto, periódico ese valor. Entonces aquí colocaremos el valor de 0.8 periódico. Y ya sabemos que la unidad de medida de la intensidad de la corriente eléctrica está referida a amperes o amperios. Bien, siguiente ejercicio. Dice, 3 resistores de 4, 9 y 11 ohms se conectan primero en serie. Vean, aquí está ya el circuito en serie. No importa el orden, ¿verdad? Puede ser uno antes, otro después. Y sigue diciendo el ejercicio. Y después en paralelo. Vean que aquí tengo ya lo que es la conexión, en este caso, de esas resistencias en paralelo. Se nos pide obtener la resistencia efectiva en cada conexión. Pues muy sencillo, empezaremos obteniendo la resistencia efectiva en el circuito en serie. Ya saben que corresponde a sumar 11 más 4 más 9. Si tenemos 11 más 4 nos daría 15 y 15 más 9 sabemos que es igual a 24. Su unidad de medida definitivamente son ohms u ohmios, así lo llaman también algunos autores. Bien, trabajaremos ahora para encontrar la resistencia efectiva en el circuito que se encuentra en paralelo, colocando un valor de 9, un valor de 11 y un valor de 4. Vamos a trabajarlo para conocer esa resistencia efectiva. Empezaríamos con 1 sobre paréntesis 1 entre 9 más 1 entre 11 más 1 entre 4. Cerramos paréntesis y damos un igual. Y vamos a encontrar en este caso un valor de 2.2123. Bueno, vamos a colocarlo como el valor de 2.21 y 23. Por supuesto que la unidad de medida en una resistencia efectiva quedará expresada en ohms. Bien, pasamos a el ejercicio, en este caso 2810, el cual dice, un resistor de 9 ohms está conectado en serie con 2 resistores en paralelo de 6 ohms y 12 ohms. Bueno, yo quiero que vean que estos 2 resistores se encuentran precisamente en paralelo y vean cómo está conectado con uno en serie, en este caso con el de 9 ohms. Sigue diciendo la redacción.
obtenga la diferencia de potencial. La diferencia de potencial realmente se refiere a el voltaje. Entonces, obtenga el voltaje en las terminales si la corriente total que suministra la batería es de 4 amperes. Significa que la corriente que circula dentro de este circuito es de 4 amperes. Pues bien, voy a empezar primeramente conociendo el valor que se obtiene cuando se trabajan estas dos resistencias que se encuentran en paralelo. El valor de 6 y el valor de 12. Entonces aquí va a ser definitivamente valor de 6 y valor de 12. Bien, vamos a efectuar nuestras operaciones y nos quedará en este caso 1 entre paréntesis 1 entre 6 más 1 entre 12. Cerramos paréntesis y damos un igual y eso nos va a dar un valor de 4 ohms. Entonces aquí simplemente voy a colocar 4 ohms. Bien, ¿qué significa? Significa que estas dos resistencias realmente se han convertido en una sola, la cual tiene un valor de 4 ohms. Y definitivamente aquí tenemos otra resistencia, la cual tiene un valor de 9 ohms. Y si analizamos un poquito el circuito, vamos a encontrar nosotros que estas dos resistencias se encuentran realmente en serie. Es por ello que para obtener la resistencia efectiva de ellas, aplicamos la fórmula que nos permite encontrar precisamente el valor de una resistencia efectiva en serie. Es decir, sumar directamente el valor de 9 más 4. 9 más 4 sabemos que nos da un valor, en este caso, de 13 y la unidad de medida estará referida en ohms. Bien, vamos a encontrar ahora lo que es el voltaje, que realmente corresponde a la diferencia de potencial. Bueno, vamos a sustituir el valor de la intensidad, que corresponde a un valor de 4 amperes, y que simplemente vamos a afectarlo por la resistencia efectiva que encontramos en el circuito, es decir, un valor de 13 ohms. Entonces, al efectuar nuestras operaciones, sería en este caso, 4 por 3, 12, llevamos una, 4 por 1, 4 y la que llevamos, 52. La unidad de medida definitivamente será expresado en este caso en volts. Y ya tenemos resuelto ese ejercicio. Bien, para concluir esta explicación, resuelvo el siguiente que tiene una relación estrecha con el anterior. Dice de la siguiente manera. En el circuito del problema 2810, es decir, en este circuito que ya tenemos aquí, encuentre el voltaje a través del resistor de 9 ohms. Se me pide encontrar el voltaje aquí, en la de 9 ohms. Y la corriente que pasa por el resistor de 6 ohms. Pues bien, voy en este caso a trabajarlo de la siguiente manera. Primero colocaría, en este caso voy a pretender conocer el voltaje en la de 9 ohms. La intensidad. La intensidad pues es un dato que ya tenemos, que corresponde a la corriente de 4 amperes en este caso. Entonces 4 amperes, pero vamos a considerar ahora el valor de la resistencia que se me está cuestionando, que corresponde a la de 9 ohms. Entonces aquí vamos a poner el valor de 9 ohms. Y al multiplicar 4 por 9 obtenemos el valor de 36. Ya saben que la unidad de medida en este caso va a ser volts. Bueno, si ya tengo el voltaje en la de 9, ¿qué les parece? Voy a trabajar el voltaje en la de 4 ohms, que no se me solicita, pero yo lo voy a hacer. 4 ohms. Entonces es el producto de la intensidad por la resistencia. Una intensidad que está circulando con un valor de 4 amperes y se va a afectar definitivamente por el valor de 4 ohms.
que es este valor que tenemos aquí. Entonces 4 por 4 nos da un valor de 16 y en este caso la unidad de medida estará referida en volts. Bueno, quiero que observen que 36 más 16 realmente nos da el voltaje total que está en este circuito. Bueno, elaborando esto, entonces voy a obtener la corriente que pasa por el resistor de 6 ohms, como se puede observar. Y realmente, si ustedes recuerdan, estas dos resistencias me dieron una de tan solo 4 ohms. ¿Qué significa? Eso significa que en ellas, precisamente en ellas, existe un voltaje de 16 volts, puesto que es el valor equivalente, el de 4 ohms, a el trabajo de las dos resistencias, en este caso en paralelo de 6 y 12 ohms. Significa que voy a utilizar este voltaje para poder encontrar la intensidad, en este caso de la corriente. Voy a hacerlo primero en la de 6 ohms. Entonces en este caso el voltaje que va a pasar en cualquiera de estas dos resistencias será un valor de 16 volts, el cual se sustituye. Y por supuesto que se va a dividir entre el valor de la intensidad de la resistencia con la cual estemos en este caso trabajando. Entonces 16 al dividirse entre 6 encontramos un valor de 2.6 periódico. En este caso es 2.6, por cierto es periódico y la unidad de medida son amperes. Bien, eso significa que la corriente de 4 amperes al llegar a esta parte del circuito, parte de esa corriente se va a desplazar hacia abajo, pasando por la de 6 ohms, y precisamente la parte de corriente que va a estar pasando por esa resistencia corresponde a 2.6666 amperes. Voy a hacerlo ahora en este caso, aunque no me lo solicitan, pero lo voy a hacer con la resistencia de 12 ohms, es decir, la otra parte de corriente que se va a desplazar precisamente por ese circuito. Es decir, vamos a poner lo que es el voltaje que encontramos en esta parte. Vuelvo a repetir, corresponde al valor de 16 volts. Y se va a dividir ahora entre una resistencia de 12 ohms. Si nosotros hacemos la división de 16, en este caso entre 12, vamos a obtener un valor de 1.3 periódico. Entonces aquí ya tenemos 1.3 y también la unidad de medida está referida en amperes. Bien, en el ejercicio me pide únicamente la de 6 ohms, basta con que demos esta respuesta. Pero ¿por qué quise hacer la otra? Bueno, quise hacer la otra para que si ustedes ponen en su calculadora 2.6 y ponen muchos 6 en su pantalla y le suman a ustedes el valor de 1.3 y muchos 3 también en su pantalla, al dar un igual, definitivamente nos va a dar la corriente total que corresponde a 4 amperes. Bueno, espero que esta explicación, estos ejercicios, les sirva como siempre en su formación académica. Hasta pronto.